Les doy la bienvenida a este taller virtual, Dale vida a tu habitación, y voy a compartir la pantalla. Entonces, este taller virtual, Dale vida a tu habitación. Y para iniciar quiero mostrarte estas dos imágenes. Y quiero preguntarte, ¿sabes cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? ¿Cuál crees que es la diferencia? El color. El color. Como el orden o el que se hayan añadido un poco más de elementos en la habitación. Más elementos. Bueno, esas palabras que expresaste me gustan mucho, porque de hecho la diferencia, digamos, si pudiéramos como colocar en palabras simples y no empezar como a mencionar cada uno de los elementos, la diferencia sería en que es la del lado derecho es un ambiente rico, ¿sí? Y creo que en alguna ocasión se los mencioné también en este del reto, que los ambientes ricos se refieren como a todos esos espacios que están diseñados para estimular positivamente nuestro cerebro y mejorar nuestro bienestar. Y a nuestro cerebro de alguna forma estos espacios le gustan porque le hace como que sus neuronas no se sientan aburridas de alguna forma, sino que sean estimuladas, y de esa forma incluso dice, algunos estudios dicen que se crean nuevas rutas neuronales por medio de estos espacios ricos, ¿no? Entonces podríamos decir que este que se ve acá es un espacio rico y este que se ve acá es un espacio pobre, ¿no? Y yo les decía que esto no tiene tanto que ver con que en el espacio hayan demasiadas cosas, y ya vamos a ver un poquito acerca de eso, sino que lo que tiene que ver es con que haya un diseño, ¿no? Que haya como ese toquecito. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cómo lograr esto, no? Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que de hecho está por aquí atrás, que es Colosenses 3:23, que dice, hagan todo con amor, ¿no? Ese podría ser como el ingrediente secreto de lograr espacios así. Y evidentemente se necesita amor para hacerlo, pero también se necesitan otros truquitos, y esos son como los que quiero hoy compartir. Entonces, por un lado, tenemos el balance. Entonces, el balance es que ni mucho ni poco, lo suficiente, ¿no? Es como si ponemos en una balanza y de alguna forma está desequilibrada esa balanza, pues no se va a ver bien, ¿no? Pero si ponemos el balance es como es sopesar una cosa por otra, ¿no? Es como hacer esa correcta distribución de todos los elementos en el espacio para que el peso visual sea agradable a nuestra vista de alguna manera, ¿no? Para que de alguna forma todos esos componentes creen un equilibrio y creen una estabilidad, ¿no? Entonces aquí les puse como esta primera imagen de una habitación, que la idea también con estos truquitos que les voy a enseñar también es poner algunos ejemplos de habitaciones que nos sirvan como ejemplo para ya luego en la parte práctica pues inspirarnos en ellos, ¿no? Listo, pero ese balance se puede dar de dos formas. Una forma es por medio de la simetría, que es como este balance perfecto, pero con poca sorpresa, ¿no? Es la forma más conocida de equilibrar una habitación, y habitación es cualquier instancia, no solamente como el lugar donde dormimos, sino cualquier instancia. Y desde esta simetría, casi es que el lado de la habitación, o sea, un lado de la habitación refleja exactamente o casi idénticamente el otro lado de la habitación. Entonces, por eso acá pongo como un eje central, y de ahí, si te das cuenta, pues se ve como esa simetría, ¿no? Ahora, la otra forma de crear este balance es por medio de una asimetría, que es un balance imperfecto, yo diría entre comillas, pero que genera mucha sorpresa. ¿Por qué? Porque el peso visual no se replica exactamente igual, ¿cierto? Como que hay una división, como en la parte simétrica, que hay una división y entonces se muestra a un lado igual que al otro, no, sino que hay un equilibrio general, pero con más libertad. Entonces aquí lo que consiste es que hay una repetición de formas, colores y figuras similares que están puestas como estratégicamente y que crean como esa sorpresa, que ya también se les he dicho en otra ocasión que a nuestro cerebro le gusta mucho como esa
le intensifica mucho las emociones o sentimientos que nosotros experimentamos por medio de la sorpresa. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, aquí están estas formas que vienen siendo como unos círculos que no se repiten igualmente de este lado, sino que acá están en una ubicación diferente, ¿sí? Acá, por ejemplo, el color ni siquiera está como por la mitad, sino que está como a 3/3 de, digamos, de la división de la pared, podríamos decir. Y lo mismo con las mesitas de noche. No está como la típica mesita de noche, como en el ejemplo anterior, que está una de un lado y otra de otro lado, sino que está, es como si las dos estuvieran acá, pero en diferentes alturas, y crea como esa sorpresa para nuestro cerebro, ¿no? De no encontrar las cosas así como súper rígidas y súper estrictas. Bueno, el segundo truquito es el punto focal, que si me siguen desde hace rato, yo lo suelo mencionar mucho desde Discadas porque de verdad, o sea, eso marca un antes y un después en cualquier diseño, ¿no? Y el punto focal me gusta ponerlo desde esta perspectiva, ¿no? Que si todo es importante, nada es importante. Es como cuando nosotros leemos un libro y resaltamos las cosas que nos llaman la atención. Cuando luego queramos como volver a leer ese libro, no nos vamos a poner a leer todo el libro, sino que nos vamos a detener en esas cosas que hayamos resaltado. Pero si nosotros cogemos y resaltamos todo, pues tendríamos que volver a leer todo el libro, ¿no? Entonces, si todo es importante, nada es importante. Entonces, ¿cuál es el punto focal? Es esa cosa que roba o que capta nuestra atención al instante cuando entramos a una habitación. Puede ser un gran cuadro, o puede ser un juego de ellos, o puede ser retablos, o simplemente un toque de color, o algo específico, un elemento que es diferente a todos los elementos, y evidentemente en una misma habitación pueden haber diferentes puntos focales, pero lo importante es que no toda la habitación sea un gran punto focal, o sea todo punto focal, porque entonces nada sería importante, ¿no? Es como este juego de jerarquizar, de resaltar una cosa sobre todo lo demás. ¿Sí? Lo tercero, el tercer truquito viene siendo el ritmo, y el ritmo se trata de esa repetición, así como en la música, ¿no? Que marca como el ritmo, marca la pauta, ¿no? En el diseño se trata como de esa repetición y ese contraste de elementos y patrones visuales que hacen que, como el ejemplo que te pongo acá abajo, es como ese ritmo cardíaco, ¿no? Es como tan perfecto, pero tan diferente, pero marca una pauta. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de ritmo que existen. Entonces, por un lado tenemos la repetición, que es repetir ese mismo elemento, repetir varias veces, ¿cierto? Más de una vez. Entonces, en este caso del ejemplo de la habitación que tengo acá, se repite ese arco 3 veces. No sabemos si para este lado se sigue repitiendo, pero se está repitiendo. Acá en la parte de arriba, en los listones como de esa cubierta o de esa estructura, también se repite. Entonces, esta repetición puede ser por medio de formas, líneas, texturas, patrones, y hace que se cree cohesión de esos elementos, cohesión como esa unión, y que se cree un hermoso ritmo, ¿no? Porque esto es una forma de hacer ritmo. La segunda forma de hacer ritmo es la progresión. Entonces, la progresión se refiere a cualquier cambio gradual que nosotros hacemos, tanto en tamaño, color o forma de un artículo en específico, que también crea como esa sorpresa de que en la primera que les mencioné es como que hay una repetición, ¿no? Pero en esta hay una progresión, entonces hay un cambio y crea esa sorpresa que a nuestro cerebro nuevamente pues, le gusta mucho, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser una tabla o una repisa, ¿no? Que va en diferentes, va como en escala, ¿no? De lo más pequeño a lo más grande, o a veces en los cambios de colores, como ese degradé de colores que se puede ver. Aquí, por ejemplo, la progresión está en las bolas, si te das cuenta, como en esta decoración que podrían ser simple decoración o podrían ser también luces, como lámparas colgantes, no sabemos específicamente qué es, pero son lámparas que están ubicadas de forma diferente y que va cambiando el color. O sea, este tono es más oscuro que este es más oscuro que este es más claro, y ahí va haciendo como esa progresión. Y aquí les pongo como este icono para recordarlo, que es como esa imagen del cargando, ¿no? Que va como en esa progresión de que está cargando.
Entonces, esa es una forma de generar ritmo. La otra forma es la transición. Y esto tiene que ver con los diferentes, cómo los diferentes elementos fluyen entre sí. Y el objetivo de esta transición es crear un flujo suave y agradable a la vista, que en la mayoría de los casos pues se da como con estas formas curvas, para que haya como esa transición como muy así, muy fluida, muy natural de alguna forma, muy gradual, que sería diferente si fuera con formas duras. Con formas duras, llámese pues elementos más rígidos, ¿no? O más lineales. Aquí, por ejemplo, esta transición marca o denota también como una diferencia de espacios, que aunque es una habitación que tiene dos espacios diferentes, como un espacio para descansar y un espacio que puede ser fácilmente, no sé, una peinadora o un espacio para estudiar, pues con un espejo, pero que son como dos utilidades que se dan en ese espacio, ¿no? Entonces, esa es la transición. El cuarto truquito es el contraste, ¿no? Y ese yo creo que todos de alguna forma lo hemos conocido un poco más. Y el contraste tiene que ver con esto de la frase común de los polos opuestos se atraen, ¿no? Y es como esa introducción de elementos que se contrastan entre sí, como lo claro con lo oscuro, lo alto con lo bajo, lo grande con lo pequeño, lo que está hacia arriba con lo que está hacia abajo, ¿cierto? Es como ese contraste. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, pero lo más común es usando formas, colores y estilos. Entonces, en estas que les muestro acá, por ejemplo, es como que se ve todo súper claro, súper plano, en tonos como beige, como claros, y el contraste lo terminan haciendo esos pequeños elementos ya finales, como la manta, como los cojines, y acá, por ejemplo, hay un contraste o un toque de color que está como ahí intermedio entre los dos o en esa gama que está. El quinto truquito, pero no menos importante, porque ya va a ser como el último, es esa armonía. Porque en últimas, todos estos truquitos, lo que buscamos es eso, armonía, que el espacio visualmente se vea armónico, ¿no? Y acá les pongo como esta frase, uno es todo y todo es uno, ¿no? Es como y también este gráfico, ¿no? Como son diferentes bloques, pero al mismo tiempo es un solo bloque, ¿no? Entonces tu habitación es una parte de tu casa, y debe estar bien diseñada, pero toda tu casa debe corresponder a ese estilo y a esa esencia tuya como persona. Parte de cómo es esta mitad entre esta parte teórica y ya la parte práctica que vamos a hacer. Y es conocer cuáles son esos 5 componentes de la habitación. Vuelvo y repito, la habitación no es solamente como el lugar donde dormimos, sino cualquier instancia, ¿no? ¿Cuáles son como esos 5 elementos que cualquier instancia tiene y que por eso les decía que todas estas cosas que estamos aprendiendo van a servir para que hagamos ahorita en el ejercicio práctico la habitación, pero te puede servir para diseñar absolutamente cualquier espacio de tu casa o para darle vida a cualquier espacio de tu casa. Entonces, esos 5 componentes de la habitación son, en su mayor porcentaje, todo lo que tiene que ver con mobiliario, ¿no? Y aquí entra todo lo que tiene que ver con, pues, en la parte de la habitación sería lo que tiene que ver con la cama, la mesita de noche, si en tu habitación tienes un bebé recién nacido, debes tener una cuna, si tienes, no sé, si quieres, por ejemplo, los ejemplos que veíamos ahorita, hay algunos tocadores o hay algunos escritorios o algunas bibliotecas. Bueno, es dependiendo tus gustos, dependiendo como eso que tú sueles hacer, esas actividades que tú sueles hacer en tu habitación. Entonces, eso corresponde como a ese gran porcentaje. Los segundos son las superficies. Aquí entra todo lo que tiene que ver con paredes y pisos. Lo ideal es como hacer ese juego de arriba hacia abajo. Lo tercero es toda la parte de iluminación. Evidentemente hay una parte técnica que ya el espacio debería proveerla, como esa iluminación técnica, que sea funcional la iluminación, ¿cierto? Desde el diseño inicial. Pero esta parte de la iluminación desde el diseño interior, pues ya son iluminaciones que crean ambientes, que nos cambian ese estado de ánimo, que de hecho estamos en el reto, estamos en ese punto, ¿no? La otra parte tiene que ver con las plantas, ¿no?
con ese toquecito verde que le damos al espacio, que algunas veces pueden ser plantas, pero otras veces pueden ser elementos naturales como la madera o la imitación o que está inspirado en la madera o en elementos naturales como rocas o demás, ¿no? Si miramos ahorita, por ejemplo, los ejemplos que les he mostrado, en algunos casos no está evidentemente una planta así súper grande, pero no quiere decir que no la podemos poner, pero sí hay de pronto elementos naturales, sí hay mucha combinación de maderas, o hay, no sé, algunos tonos también que evoquen como esos elementos naturales. Y ya la parte final, o esos toquecitos finales, ya tienen que ver con toda la parte de decoración, con todos esos elementos que nos volvemos como a lo primero, que no deben ser ni muchos ni pocos, sino lo suficientes para crear y hacer que ese ambiente sea un ambiente rico. Bueno, ahora les voy a mostrar. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, duda? Bueno, sé que Joana está recién y voy a hacer como un pequeño repasito, más que todo como para que mires como las imágenes y también podamos como evaluar estos componentes y evaluar cada una de estas cosas que vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, sí hay elementos naturales, o sea, sí hay plantas como tal, pero también está la madera, tanto en la superficie o en el material de la cama, como en la superficie del piso y de la estantería. Aquí, por ejemplo, no, bueno, si a excepción de esto, no hay como elementos naturales, no hay, perdón, plantas, pero por ejemplo en este está el mimbre y acá igual, ¿cierto? Que son elementos naturales que evocan a ese ítem de plantas. Aquí igual, no hay elementos, no hay plantas como tal, pero lo mismo, está como, la silla está como en roble, acá también la mesita también, y el marco también, y están estos elementos que vendrían siendo decorativos, pero que están como inspirados en esos elementos naturales. Aquí, por ejemplo, hay una planta, ahí acá también como una especie de flor, y este tono verde ya por sí solo ya nos evoca a algo natural. Los tonos verdes, de hecho en estos dos ejemplos, ya por sí solos ya nos evocan a tonos naturales. Todos los tonos verdes, de alguna forma, que estén como inspirados, ya nos evocan. En este, por ejemplo, está todo, este es súper natural, porque están los tonos inspirados en esa parte natural, hay plantas, acá también creo que hay otra macetica pequeña, y hay elementos naturales como maderas y demás. Bueno, acá por ejemplo, lo mismo, no hay plantas, pero en ambos sucede lo mismo, no hay plantas, pero los tonos o hay ciertos elementos de maderas. En este, por ejemplo, no hay, bueno, hay madera, pero a veces también esos elementos naturales lo podemos colocar como en cosas visuales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay como un paisaje de una playa y esto vendría siendo como una hoja. Eso también funciona porque nuestro cerebro no distingue realidad de ficción, entonces da lo mismo y algunas personas dicen, no, pero les voy a poner plantas artificiales. Pues a nuestro cerebro no distingue realidad de ficción, pero evidentemente, a veces es evidente que es artificial, que es plástico, y eso pues no nos hace bien, y le haría lo mismo, o daría lo mismo que, por ejemplo, pintáramos de verde a poner una planta artificial. Aquí, bueno, la planta, por ejemplo, está como en esta parte como de afuera, y en esta, bueno, aquí sí se ve una planta. Incluso estos patrones también son válidos. Bueno, la imagen, y ahí está este elemento, la visual también cumple como esa parte. Listo, bueno, lo que quería era como mostrar para que pudiéramos como recordar antes de pasar ya como a la parte práctica. Hasta el momento, pues todo claro, realmente conceptos muy provechosos que nos dan pues muchas ideas de cómo organizar nuestra habitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a la parte práctica. Listo. Hay unas líneas
que les van a ayudar, ¿no? Entonces, aquí está la línea de la mitad de este espacio y la línea de la mitad de este espacio, pero también está dividido en tres, ¿sí? ¿Por qué? Para que podamos hacerlo, si queremos hacerlo de forma simétrica, perfecto, pero si queremos hacerlo de forma asimétrica, pues también es súper bienvenido, ¿no? Como queramos hacerlo, pero siguiendo como esta estructura o esto nos va a ayudar visualmente para guiarnos y ya se van a dar cuenta cómo fue. Pero la idea es que lo primero es la parte del mobiliario. Entonces aquí vamos a encontrar solamente como 3 opciones de mobiliario. Pueden haber muchas más, pero la idea es como que tengamos estas de base. Entonces, una es una cama doble que puede ser, no sé, una cama súper grande doble o una cama súper pequeña doble, pero de acuerdo con tu espacio, pero es doble en último, ¿no? Como una cama matrimonial, llamémosla así. O puede ser que tú digas, no, es que yo vivo con otra persona. En mi caso, por ejemplo, yo duermo con mi hermana, entonces tenemos dos camas, ¿no? Entonces sería esta opción como de 2 camas individuales. O puede ser también la opción de una cama doble y una cama individual. Y esta otra que sería como lo que les decía de la túnica, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a la parte de mobiliario de camas, ¿no? Luego estaría la parte de las, o sea, en esta parte mobiliaria entraría entonces todo lo que tiene que ver con las mesitas de noche o con si quieren agregarle, aquí esto sería una peinadora, serían bibliotecas, más mesitas de noche. Aquí, por ejemplo, hay algunos sofás que de pronto ustedes dicen, no, es que a mí me gusta descansar y antes de acostarme a la cama me gusta como leer la Biblia o leer en general un libro. Aquí hay más mesitas de noche, acá hay unos sofás. Bueno, eso sería lo que entraría como en la parte de mobiliario. Luego, ya dijo Tania, ya dijo que vendría la parte de superficie. Entonces, para hacérselo más fácil, yo les puse, esto sería, si no estoy mal, este sería una superficie completa, ¿no? Vamos a pintar completamente la pared. Hoy no nos va a interesar color, material, nada. Por eso está todo como en blanco y negro, para hacer como ese croquis de cómo finalmente ya luego darle como el toque de color. Pero hoy va a ser así, blanco y negro. Entonces, en la superficie, les dije, empezamos de las paredes hacia el piso. Aquí en el piso no les traje como opciones como de materiales por lo mismo, sino más como esos apliques que los manejamos más que todo en muros. Luego entonces tenemos esta otra opción de superficie que es como la mitad de la pared, más o menos tenemos esta otra opción que es como un tercio o la mitad de la pared y tenemos estas otras opciones que son para crear como esos ritmos o crear esas transiciones de las que hablábamos un poco en la parte teórica. Esa sería la superficie. Entonces, está mobiliario, superficie, luego le viene la parte de iluminación. Entonces, para iluminación, recuérdense que no es la iluminación técnica, sino es una iluminación de ambiente. Entonces, tendríamos lámparas de piso, lámparas colgantes o apliques, ¿sí? Que se vendrían siendo estos. Creo que están estas opciones, por aquí hay otras de piso y incluso estas también podrían entrar en esa parte de iluminación de ambiente que vienen siendo como de mesita de noche, ¿no? Como lámparas de mesita de noche. Creo que son estas. No, si me disculpas, o sea que en esta parte de iluminación no entraría como tal el tema ambiental, una ventana o algo así. No, porque no es la funcional, es como la de ambiente, sí, o sea, es como, por eso dije, como una que no, esta iluminación, si solo pones esa iluminación y no tienes ventana, pues no te va a funcionar. Si solo pones esa iluminación y no tienes como otra iluminación en la parte del techo, pues tampoco te va a funcionar, ¿cierto? Esta es como para crear un ambiente diferente que invita al descanso, que es un poco el tema en el que estamos. Podría ser, bueno, no, que no me gusta que visualmente se vea ni aplique, ni lámpara colgante, ni nada, sino que yo quiero simplemente una luz indirecta que vaya en el cielo raso o que vaya así en la parte, también puede funcionar. Pero esa viene siendo, aunque cumple las dos funciones, viene siendo más funcional
que digamos ya final del diseño interior. Pero bueno, listo. Esa sería la tercera parte. Luego vamos con plantas, que aquí yo sí literal les traje plantas, pero hay varias opciones también. Entonces, estas plantas que les traje son plantas que sirven para el descanso, o sea, que sirven para tener en la habitación. Entonces está esta que bueno, yo la conozco como lengua de suegra, no sé cómo la conocen ustedes. Esta viene siendo, o sea, por el dibujo de pronto no las relacionan, pero para que más o menos las distingan. Esta es la orquídea, que puede ser que vaya simplemente en la mesita de noche, no necesariamente así como la orquídea súper grande en una esquina o algo así. Estos son cactus, suculentas, esta viene siendo como una, ¿cómo se llama? Sábila. Ya no me acuerdo el nombre. Estas son como enredaderas. Eh, ya me acordé el nombre de esta. Esta es la Potos, que es también como muy popular aquí. Y esta es la Monstera. Bueno, no sé si tiene otro nombre. Y esta viene siendo la lavanda, que también estudios científicos han demostrado que tener lavanda, o sea, el olor de lavanda nos permite un mejor descanso, ¿no? Que sé que muy probablemente nosotros, pues por aquí casi no lo vemos, pero cosas que tengan o que huelan como a eso, pueden funcionar. Bueno, creo que fueron esas las que les traje. Y esa es la cuarta. Y la última tiene que ver con todo el tema de decoración, ¿no? Con esos pequeños toques finales que para que el espacio, recordemos, no, ni mucho ni poco, sino lo suficiente, quede rico, no quede un espacio rico. Entonces, en esos mismos elementos, por eso les traje algunas pequeñas, algunas grandes, pueden servir también de decoración. Aquí les traje, por ejemplo, estos pueden ser algunas velas, algunos inciensos, algunos libros, algunos elementos decorativos, unificadores, esto que es como mapamundi, incluso estas mismas lámparas de mesa pueden también funcionar en eso. Y cojines, ¿no? Esta parte como final de los cojines, que yo no soy como tan amante de tener como el montón de cojines en ningún espacio, pero sí crean esa riqueza visual, pues de acuerdo a los ejemplos que les mostré, ¿no? Bueno, y esto que le puse acá por si alguno tiene como algún perrito o algún gatito que duerma en su habitación, también entraría ahí como la parte de mobiliario que se me olvidó mencionar al inicio, ¿listo? Listo, y ya, eso sería todo. Entonces, vamos se me olvidó, ¿saben qué? La parte de los cuadros. Eso entra también dentro de esta parte final, pero hace parte de la superficie, ¿sí? O sea, como es algo que colocamos en la superficie podemos hacer, de esa parte decorativa podemos hacer dos cosas, unas o varias, ¿no? Pero digamos generales o que comúnmente se suelen hacer es colocar cuadros o colocar retablos. Entonces yo les traje y ya se los organicé como para que sea más fácil, que pueden ser un cuadro grande o pueden ser dos cuadros pequeños o tres cuadros de igual tamaño, o podemos jugar con ellos en los tamaños, ¿no? O sea, recuerden como eso asimétrico. Y la otra opción serían los retablos, entonces aquí le traje los retablos lisos para que ustedes le coloquen como los elementos que quieran colocarle de acuerdo a lo que tenemos acá, o que pueden ser retablos con cuadros, también es una opción. O algunos retablos que ya tienen como ciertas configuraciones, llamémoslo así. Está este pequeño, este más grande, este un poco más mediano. Listo, bueno. Listo, bueno, así quedaría tu habitación. Me gusta. Súper chévere. Súper chévere. ¿Te gusta? ¿Te parece que se ve rica? Sí, se ve rica. Muy bonita y hay como armonía. Ajá, muy bien. O sea, en últimas eso es lo que se pretende, ¿no? Como con estas cosas que pues son conceptos que pueden sonar como muy difíciles, pero que en últimas ya aplicándolos, o sea, si te das cuenta, aquí aplicamos todo lo que
en la parte teórica vimos, pero ya en la parte práctica es mucho más fácil hacerlo y se hace mucho más entendible y se entiende que no es como algo tan difícil, sino simplemente colocarle como estos truquitos, ¿no? Nos vamos con la parte de la superficie. Entonces te voy a volver a mostrar como los ejemplos para ver si hay alguno que te llame la atención y que te puedas como inspirar en esos ejemplos. Entonces tenemos este que es uno. Mira, las mesitas de noche se parecen a la que este otro, bueno, este y este son como toda la superficie de un tono de color, ¿no? Que es como lo que crea ese punto focal o ese acento, pues ahí de color. Este es igual. Esta es en un tercio, que era lo que le explicaba de la ley de los 3 tercios. El toque de color es como en un tercio y es así en forma vertical. Esta, la división es también en un tercio, porque si te das cuenta, esta división de acá del blanco no está exactamente por la mitad de todo el muro, sino que está a un tercio del muro. ¿Se le puede aplicar color, verdad, eso? Sí, sí, claro. O sea, aquí la idea de los cojines, volvemos a los ejemplos, es jugar, mira, si te dan cuenta aquí, son diferentes colores para crear contrastes. O sea, aquí en la mayoría de los cojines hay contrastes. O sea, aquí se juega, el verde hace contraste con todos los que está, todos el juego de las sábanas forma una parte importante, y pues lo digo porque muchas veces no lo hacemos, ¿no? No tenemos, pero eso ayuda también a que el ambiente se vea más rico. O sea, un simple juego de sábanas con el que nos sintamos como pues a gusto, o sea, que refleje como nuestra esencia y demás, pues hace ese cambio, ¿no? Aquí, por ejemplo, el que hace contrastes como estos, así con estos elementos. Aquí hay unos como de colores, aquí están como los azules y un estampadito. Acá hay diferentes colores, entonces sí, se puede jugar. Este, por ejemplo, es uno solo que es súper largo. Estos son los verdes. Estos son el que le puse del ejemplo acá, que son los como terracota. Aquí, por ejemplo, no hay contraste en los. Ya, está eso. Miren sus nuevas habitaciones. Presenta sus nuevas habitaciones. Pues ya aquí lo que sigue es usar esos colores, pues esos colores y esos materiales que hacen parte como del estilo, bueno, de la esencia, todo eso, implementarlo ahí para que esto ya, o sea, termine de cobrar vida, porque ya ahí por sí solo ya tiene vida, pero entonces con el toque de color, pues ya termina siendo totalmente completo como el diseño. Pero no, de verdad las felicito súper bien, chicas. O sea, me encantaron como los resultados. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme ustedes cómo les pareció el ejercicio, qué les modificarían. Es un poco también como el objetivo de esto, ¿no? Como hacer un experimento con ustedes para conocer un poco qué tan fácil termina siendo esto, o qué tan sencillo o es demasiado complicado. Sí, es como un poco. Me gustaría escucharlas y ya con eso ya terminaríamos. Voy a dejar de compartir. Bueno, no, por ahí. Bueno, personalmente fue muy enriquecedor este ejercicio porque en ocasiones siento que creemos que tener una habitación bonita es llenarla de una cantidad de cosas y llenar todo el espacio de una y mil cosas que al final no logramos que se vea como esa armonía o todo esto de lo que nos hablaba. Y qué bonito ver, porque tú decías algo muy importante cuando empezaste de pronto con la parte teórica, que asimetría, que simetría, que ritmo, que contraste, que tal. Uno dice, o sea, ¿cómo voy a poner todo eso? O sea, uno queda como que bloqueado. Pero ya aquí, ver un ejercicio tan simple donde ya se juega con todo esto y ver pues un resultado tan bonito a un espacio que a mí me parece que es realmente importante, que es el espacio de nuestro descanso, que es donde ya terminamos nuestras labores y qué rico estar en mi cuarto y qué rico que sea un ambiente así.
que te cause paz, que sea un ambiente que te guste, que llegue a ti como todas esas emociones positivas que te lleven a descansar. No, súper. No, para que son muy chéveres estos ejercicios, pues la vez pasada también estuve en uno y me gustó mucho porque ajá, aprende uno como que cositas que sí, que uno ignoraba, que de pronto, o a veces estaba uno como errado, ¿no? Como truquitos, pues, para que la casa se vea diferente y bonita. Entonces, para que es muy, muy bonito, muy chévere estos talleres. Ay, bueno. Bueno, chicas, gracias por conectarse. Y si lo llevan a la práctica, bueno, si quieren también hacer la parte del color y pues ya irle dando forma, pues ya pues saben que cuentan como con mis servicios, una mentira, pero ya con esto solo, pues ya tienen, de verdad, o sea, ya eso les marca una ruta porque a veces pasa lo que dice Tania, o sea, uno a veces piensa que necesita muchas cosas y se llena de cosas, o sea, compra cosas y que son, al último, son innecesarias, sin tener claro como cuál es el norte realmente de hacia dónde quieres ir y como tenerlo así como un mapa, ¿no? Tenerlo así claro para que poder ir poco a poco haciendo una inversión, porque en últimas eso termina siendo una inversión que nuevamente, mire, ahí en los ejemplos que les mostré hay de todo, o sea, estas divisiones ustedes lo pueden hacer con el material más costoso que hay, como simplemente con cambiar el de color, o sea, pintar un pedazo de color de pared, con pintura que es algo económico, ¿sí? He visto, por ejemplo, en TikTok salen algunos ejemplos que salen las partes del espaldar de la cama, o sea, en el caso de acá, que por ejemplo, Joana quisiera hacerlo como que se viera así tipo con repetición, ¿no? Con ritmo de repetición. Puede ser de estos cositos que venden así para pegar, como puede ser con estos elementos que son, que usan para los niños para que no se ahoguen, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que son así como unas espumas. O sea, puede ser con eso, o sea, con lo más costoso como lo más barato, el efecto es el mismo, es a lo que quiero ir. Sí, lo importante es esto, o sea, lo importante es tener claridad de lo que se quiere y de hacia dónde se quiere ir. ¿Sí? Entonces, de verdad, muchas gracias por conectarse y bueno, también muchas gracias también por apoyar todas estas iniciativas también de que yo soy fiel creyente de que el diseño interior, que el bienestar, que mejorar nuestra calidad de vida por medio del diseño es algo que es para todos, ¿sí? Eso no es para ciertos estratos económicos, ¿no? Sino que todos merecemos pues, vivir bien. Entonces, bueno, gracias. Un abracito, Dios les bendiga. Gracias a ti por tu tiempo, por tus conocimientos. Gracias. Un abracito.